Bueno, aquí estamos, somos Verónica Dentone y Carlos Casareto, inspectores de educación inicial y primaria, inspectores de zona. Nos convocó la FUNTEP para poder darle algunas ideas en relación a el tema materiales educativos, el que dice la incorporación de recursos, CLE y cuaderno para hacer matemática como puentes entre la institución y la familia en sus roles de coeducadores. Nosotros lo que vamos a hacer es darles algún pantallazo en lo que refiere más al material educativo CLE específicamente y con alguna vinculación con las familias. Este sumario, por ejemplo, lo que tiene es 4 puntos. El punto 1 refiere a cómo surge el material educativo CLE, en qué momento histórico, ¿verdad?, y político dentro de nuestro sistema educativo. Punto 2, la estructura que tienen los CLE, estos materiales. Punto 3, estrategias de uso y los vínculos con la familia. Y el punto 4, alguna bibliografía que les va a servir como para ampliar esta temática. Empezamos entonces por el punto 1, políticas educativas que dan lugar al surgimiento de los materiales educativos. Evidentemente, estos materiales educativos surgen a iniciativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria, a partir de las políticas educativas, en lo que tiene que ver con las líneas estratégicas en educación, con las políticas de mejoramiento curricular. Entre esas políticas, por allá por el año 2015, se empezó con lo que refiere al documento base de análisis curricular, ampliar todo lo que había que tener como puntos específicos para el egreso de tercer año y de sexto, perfiles de egreso, y de acuerdo a esos perfiles, la directora general solicitó a PROLE la elaboración de unos materiales para trabajar en lectura y escritura, para alfabetización, dentro de la línea estratégica en educación. Además, estos materiales, refiriéndonos a los CLE, ¿verdad?, tienen otros antecedentes que nosotros ponemos en esta filmina, que refiere, por ejemplo, a una indagación que hizo Inspección Técnica en el año 2015, donde se trabajó oralidad, lengua, en tercer año, que sabían escribir, han mejorado su oralidad, podrán acceder a los grados siguientes, cuarto y quinto y sexto, a leer y escribir para aprender en otras áreas. Y fue así como se decidió la redacción del documento base de análisis curricular también. Estos cuadernos que complementan y apoyan las prácticas de enseñanza de cada grado, este documento explicita qué deben aprender los alumnos, especificaciones de logro, y funciona como un complemento del programa de educación inicial y primaria. Es importante que tengan en cuenta que esa indagación además dio cuenta de la escasa frecuentación o secuenciación del abordaje de la enseñanza, de la oralidad, de la lectura y escritura. Entonces, en concordancia para dar respuesta a ese trabajo en territorio, es que se inicia este proceso de implementación del recurso cuadernos para leer y escribir. Además de resultados de evaluaciones internacionales que se tenían hasta el momento. En el documento base de análisis curricular se expresa que el currículum estructura un escenario básico que influye en las orientaciones y los márgenes de acción de los docentes y estudiantes, ordena recorridos, selecciona experiencias posibles, define y distribuye las grandes divisiones del saber y de la experiencia formativa. Eso que integra el inicio de la parte de la introducción del documento base de análisis curricular es extractado del INED de junio de 2015. Acá vemos que el currículum debe estructurar las orientaciones y es ahí en ese marco que tenemos los CLE. Además, dentro de su fundamentación, habla de la importancia del texto escrito, en el medio, que es el medio fundamental a través del cual adquirimos conocimientos. Esto
es relevante, es muy relevante para todo lo que es el trabajo con los CLE. Se basa fundamentalmente en textos, en diferentes tipos de textos. Según Bakhtin, donde no hay texto, no hay objeto para la investigación y el pensamiento. Ser alfabeto supone un cambio en la condición humana al ampliar el universo cognitivo en función de los sistemas. En ese contexto, en el presente año se editan unos libros llamados Las 10 claves para educar en el siglo XXI, donde el subsistema hace como un recorrido recuperando trabajo e intervención en el territorio dentro de la línea estratégica del mejoramiento curricular. Y ahí, en esos materiales, nosotros podemos ver en el tomo que habla sobre mejora del currículum y evaluación, cómo estos materiales de PROLEE para favorecer la enseñanza de la lengua en la lectura y de la escritura fueron en consonancia con todas las otras intervenciones estratégicas que fue planificando Inspección Técnica. Además, estos cuadernos para leer y escribir traen especificaciones técnicas para el docente que apuntan a contribuir a los procesos de enseñanza y la mejora de los aprendizajes en el área de la lengua. Estos CLE se ubican en ese contexto y además en el marco de esas políticas educativas, como decía Carlos, donde la integralidad, la inclusión, la calidad y la participación hacen que estos recursos educativos vayan contribuyendo y liderando esa revisión curricular a la luz del siglo XXI en lo que habla el mejoramiento de la lectura y escritura. La implementación de los cuadernos para leer y escribir fueron en forma paulatina, entrando en el CEIP y en consonancia o en coherencia con el documento base de análisis curricular. Por eso primero se empezó la serie de primer ciclo, los cuadernos de primero, segundo y tercero, para todos los alumnos con las especificaciones para el docente que incluyen los marcos teóricos y la fundamentación de cada una de las actividades. En el 2017 se completa el recorrido con el segundo ciclo, con el compromiso además desde el CEIP que a través de diferentes intervenciones acompañar a los docentes en el proceso de apropiación, interpretación y reflexión para un buen uso de los materiales que se ponían a disposición. Por lo tanto, en esta primera fase inicial de implementación de estos cuadernos para leer y escribir, fue muy importante los procesos de búsqueda de sentido, reflexión y apropiación por parte de los colectivos docentes. PROLEE concibe a estos cuadernos como una serie que responde al programa de lectura y escritura del CEIP y además al documento base de análisis curricular, o sea que contempla una mirada al ciclo pero sin perder de vista los contenidos. Acá nosotros podemos ver que esto es extractado de PROLEE. ¿Por qué le denominamos cuadernos a este material? Y entonces dice que el material fue concebido como un soporte en el que el niño ensaya, practica y produce borradores como forma de afianzar lo enseñado por el docente. Es un material que está concebido para que promueva el vínculo entre la escuela y la familia en torno a la lectura y la escritura. Está concebido como un recurso que dispone textos literarios y enciclopédicos para la lectura frecuente por parte de la familia. Un material que el docente puede adaptar a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Si ustedes ven, ahí en estos puntos tenemos dos que refieren estrechamente a los vínculos con el hogar, con la familia. El material va al hogar, va todos los días, hacen lecturas en el hogar, en la casa, que amplían las que se hacen en la escuela.
Por tanto, los cuadernos están diseñados para complementar el conjunto de estrategias que el maestro despliega en diversas y sucesivas y frecuentes intervenciones de enseñanza, por lo que será fundamental promover el contacto con libros y materiales escritos, con situaciones de escritura vinculadas con las prácticas sociales e instancias de reflexión sobre la lengua. Es decir, el material es un recurso más que debe estar acompañado de otros materiales que el docente, como profesional de la enseñanza, sabrá seleccionar y poner a disposición de los niños para seguir en este proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Todo esto es lo que los elementos estructuradores que dan inicio a todo el trabajo con los CLE por el 6. Era asumir como prioridad la lectura y la escritura, brindar pautas metodológicas para la enseñanza. Se dispusieron de varias salas institucionales donde se trabajó con el material, donde se pudo reflexionar acerca de las secuencias didácticas, acerca de cómo introducir el material dentro de la secuencia, el carácter modélico de las propuestas didácticas y la alfabetización como proyecto institucional no individual. Es así que en este material, que ustedes lo tienen que manejar también, ProLE configura una definición de lectura y de escritura que se evidencia como la complejidad del proceso de enseñar y aprender el lenguaje escrito y la necesidad de que ciertos componentes se desarrollen para lograr la inclusión de los niños en la cultura escrita. Este material es muy interesante, aporta conceptos riquísimos acerca de la lectura y la escritura y que están dispuestos y en diálogo permanente con el documento base de análisis curricular y con los CLE. Ese material posibilita las progresiones de aprendizaje y descriptores que también coadyuvan para poder hacer ese seguimiento de la mejora curricular de los alumnos y con una concepción de perfil de ciclo, o sea que incluye también el ciclo inicial y además el post primaria también, con esa mirada a los primer y segundo ciclos. Los CLE tienen una estructura donde hay una visión didáctica que se posiciona en todos los CLE de primero a sexto con 4 vértices, que es desde el lugar del docente como un sujeto que enseña, desde el lugar de la metodología con esa pregunta problematizadora del cómo se enseña, desde el lugar del aprendiente, del alumno, que es el sujeto que aprende, y desde el lugar de los saberes, que es ese objeto de conocimiento el cual se pone en este trabajo cuando uno coordina, como decía Carlos, el recurso CLE con las propuestas y prácticas de enseñanza. Y también habla de 4 situaciones didácticas donde los niños leen a través del maestro y por sí mismo, y los niños escriben a través del maestro y por sí mismo. En este entendido de que los procesos de lectura y escritura son procesos cognitivos muy complejos y por lo tanto se necesita la recursividad y la frecuentación articulando esas 4 variables didácticas y además una posibilidad de poner al alumno en situación de enseñanza a través de la escritura de textos que se saben de memoria, la escritura de textos conocidos pero no memorizados y la elaboración de textos de los que se tiene menor información. Lo mismo con las propuestas de lectura, aquella lectura de textos que se saben de memoria, la lectura de textos conocidos pero no memorizados y la lectura de textos de los que se tiene menor información. Contemplando estas variables didácticas, lo que tiene el docente es la posibilidad de trabajar la graduación también y la jerarquización de contenidos, acompañando al alumno en la práctica de enseñanza y la propuesta de apropiación del lenguaje. Estas situaciones didácticas son situaciones que deberán aparecer en las secuencias didácticas o secuencias de actividades que el docente elabore. Tienen que aparecer con el material o con otros materiales que el docente haya seleccionado.
Además, estos CLE consideran que la lectura y la escritura siempre es a partir de textos completos, por eso, como decía Carlos, en el marco de esa secuencia, cada actividad que uno va a realizar en el CLE, siempre primero se debe ir al texto porque tienen que partir de ese conocimiento discursivo y esa práctica de enunciación desde el cual se posicionan. Hay actividades destinadas a la construcción de conceptos y conocimientos específicos, que eso también están aclarado en las especificaciones para el docente, y además hay actividades que contribuyen al conocimiento del sistema y la construcción del código escrito para poder también aprender en otras áreas del conocimiento. Es decir, tenemos los que tienen que ver con primero, segundo y tercero para aprender el sistema de escritura, y los que tienen que ver con el segundo ciclo de cuarto, quinto y sexto es para aprender a escribir y a leer en otras áreas del conocimiento. También queremos destacar dentro de los CLE la selección de textos literarios que tiene específicamente en los cuadernos para primer ciclo, pero también en los de segundo ciclo, y acá queremos hacer un alto, un paréntesis en por qué esos textos literarios y qué valores tienen. Pues los textos literarios, la literatura, son portadores especiales que van poniendo otros mecanismos cognitivos en juego, porque al decir de Francisco Garzón Céspedes, la literatura es reencontrar la palabra de los sueños y las verdades. Por eso destacamos este valor y este aporte que tienen los CLE en la escuela, porque incluye la literatura en el proceso educativo, que implica completar y totalizar el desarrollo pleno de la persona. Porque la literatura, al decir de Beatriz Cocina, es el arte testimonial de los pueblos. Estos textos literarios que introducen los CLE responden además a los valores de los textos literarios, como es el valor lúdico, todo lo que permite jugar con las palabras, el valor folclórico, que es aquel que contribuye a construir la cultura de los pueblos y además la cultura en situación respondiendo a nuestro propio país, los valores éticos, los valores estéticos y además el valor afectivo, ese vínculo que permite el encuentro, el nexo con la palabra, con el escritor y con el libro, que posibilitan un desarrollo dentro del aula del disfrute, de la sensibilidad y la afectividad, y que además estos valores también posibilitan que trasciendan en el trabajo con la familia. Porque creemos que el camino hacia la adquisición del lenguaje es habilitar el ingreso a las aulas y el vínculo con las familias en ese uso de la lengua que va a dar una posesión a la entidad de la persona, o sea, que aquello que nos hace humano es la lengua, y eso como docentes es muy importante entenderlo. Es un camino complejo, un camino que determina que se conozca el sistema de escritura, que se comprenda el conocimiento lingüístico y discursivo, además de posibilitar el estímulo de la creatividad, el desarrollo de la imaginación y ese enfoque lúdico que hablábamos en el juego con las palabras. Al decir de ProLee, ese desarrollo de las bibliotecas mentales posicionados en Herbrat y potenciar el conocimiento de sí mismo y el potencial comunicativo cuando trabajamos a partir de la lectura y la escritura, la oralidad, y ahí ponemos en juego los lenguajes no verbales, lo vocal y lo verbal. Además, los CLE dan una posibilidad y una oportunidad de trabajar la poesía en el aula. Y aquí también esa poesía permite que entre el perfil lírico que posibilita dar otra entidad a los textos narrativos, que es el verso, la rima, la musicalidad y la cadencia. Y esto se vincula también recuperando en ese niño aquellas canciones de cuna o las nanas que pueden haber producido ese apego en su primera infancia y que si no la tuvo en su familia o en su comunidad, es importante que la escuela ponga ese servicio de ese acervo cultural a nuestros niños. Además, hablando de cómo se estructuran estos materiales, ustedes podrán observar que estos materiales tienen después, al final de cada capítulo, textos explicativos
que se relacionan directamente con la narración que abre cada capítulo. De esta manera los niños pueden contactarse con, por ejemplo, sapos, lobos, castillos, sombras, desde la dimensión ficcional, pero también enciclopédica. Las propuestas buscan que el niño comprenda algunas particularidades de esta organización discursiva y por tanto lo contacta con los recursos propios de la explicación, como la definición, la paráfrasis y el ejemplo. En este caso estamos viendo uno que es de lobos. También cada capítulo se inicia con una portada que lo que pretende es que a través de preguntas, de pistas, de la conversación, de la oralidad, generar la curiosidad por saber quién es, qué sucede, qué le pasa al personaje, y fue concebida como una instancia de oralidad donde se activan los conocimientos de los niños al elaborar anticipaciones y arriesgar propuestas y respuestas. Además es importante porque esos textos son más cortos y eso posibilita que aquellos niños que frente a los textos extensos presenten dificultades, en este caso tienen la posibilidad y la oportunidad de trabajar desde la lectura con textos más breves. Exacto, y acá empieza el punto 3, que es estrategias de uso y vínculos con la familia, donde ustedes van a encontrar que los textos se pueden recortar, se pueden tomar algunas partes de ese texto para analizar, no partir de la totalidad, sí en lecturas en el hogar, que le dan la posibilidad de empezarse a vincular mejor con el texto. Esta parte es larga, pero trata acerca de secuencias de actividades. Cuando hablamos de secuencia específica para la enseñanza de la lectura y la escritura, referimos al conjunto de actividades que el docente prepara para trabajar desde los géneros discursivos y el texto como producto del discurso, ya sea narrativo, instructivo, afiches o una situación problemática. La secuencia tiene un ordenamiento de las actividades escolares organizadas de manera que asegura la progresión del aprendizaje, previstas para el trabajo en el aula, que debe ser planificada de acuerdo al tiempo de atención adecuado a la capacidad de los niños. Estas tareas tienen características claves. Identifica un objetivo preciso y un producto esperado claro y diferente para cada una. Se focaliza en un determinado contenido, aunque se aborde con otros que en ese caso tendrá menor relevancia. Identifica las tareas de los alumnos con su participación activa, para lo cual prevé diferentes formas de agrupación en el aula. Cada actividad genera un proceso cognitivo, visual y oral con el andamiaje docente. No es un trabajo oral a cargo del maestro, y siempre termina con un momento de reflexión sobre lo aprendido. Las actividades de cada secuencia didáctica son sucesivas con un ordenamiento que debe responder a los objetivos propuestos, no es aleatorio ni caprichoso. Ese ordenamiento se apoya en la recursividad, que permita explorar el texto muchas veces, y en ciertas rutinas que les ayuden a predecir las tareas, lo cual da un marco de seguridad y confianza que ayuda a los alumnos a entrar en los diferentes temas. Por ejemplo, se ha visto, y muchos maestros lo plantean, que los niños van recordando esta frecuentación y esta recursividad y este tipo de actividades al iniciar el otro tema. Para la secuencia nosotros proponemos ADOLS, que es otro material, que también les aparece en la bibliografía, que habla de secuencia de actividades específicamente en este material. Además es importante que tengan en cuenta que el CLE tiene diferentes actividades con diferentes propósitos y que trabaja con iconos que dan cuenta para aquellos alumnos que todavía no tienen la apropiación del código de lectura, que es actividades donde hay un lápiz y es porque el niño tiene que escribir, o que hay un libro que es porque el niño va a tener que leer, o en ronda donde la lectura es a través del maestro. Esto posibilita que las secuencias se vayan estructurando a diferentes actividades, que algunas las tiene el CLE y otras son las que va a través de sus decisiones y jerarquización el docente a integrar en el marco de esa secuencia. El orden también es una decisión del propio docente que se posiciona desde su propuesta de trabajo. Además se puede trabajar dentro de esa secuencia en proyectos de ciclo o proyectos institucionales como el de biblioteca o el de alfabetización,
que eso hace que también haya una coherencia institucional cuando se va a trabajar con este recurso a lo largo de todo el ciclo escolar. O sea, el CLE en sí mismo no tiene una secuencia, hay una sucesión de actividades, pero no hay una secuencia. La secuencia es de elaboración del docente. El docente con este material y con otros materiales y con otras propuestas arma la secuencia para la escritura o para la lectura. También ProLee ha generado un armapalabras, que es otro recurso que posibilita que trabaje en diálogo con alguna de las actividades que hay en la construcción del sistema y el código de escritura, y es importante que como docentes sepamos qué respuestas da o qué resuelve el armapalabras y qué no. Por ejemplo, permite trabajar el código alfabético, permite trabajar la segmentación, permite trabajar la cantidad de letras dentro de la palabra, la calidad y el orden, pero hay algunos aspectos de la enseñanza que no puede dar respuesta el armapalabras, como es la intervención en puntuación, en mayúsculas y minúsculas, aspectos que también deben trabajarse en el marco de la enseñanza del sistema de escritura. Nos interesa señalar que la selección de las actividades a proponer a los niños es una decisión del docente, que es quien conoce en profundidad los saberes letrados que poseen sus estudiantes. En este sentido, creemos que los ejemplos que aportan los cuadernos pueden colaborar con la atención de la diversidad de necesidades de aprendizaje que están presentes en el aula. Mientras algunos niños necesiten frecuentar más situaciones que les permitan comprender cómo funciona nuestro sistema de escritura alfabético, otros podrán explorar las regularidades de las organizaciones discursivas y sus componentes. Pero también deseamos puntualizar que las actividades de los cuadernos no deben interpretarse como actividades a completar o actividades aisladas, sino como partes de las secuencias de enseñanza que el docente con autonomía configure. No olvidando que la lectura y la escritura, como ya dijimos, son prácticas sociales, pero además son procesos cognitivos complejos que requieren de que se sostengan en el tiempo, además de poner en esfuerzo al alumno. Por eso, las intervenciones de los docentes, desde su jerarquización, deben estar focalizadas a contemplar estos aspectos de complejidad. Por eso es que en este sentido, los cuadernos para leer y escribir de primero, segundo y tercero son un compromiso de entender desde qué lugar nos posicionamos en la práctica de la enseñanza, de la lectura y la escritura, que se sostenga en el tiempo, que tenga estrategias variadas, que complete con otros recursos que despliega el maestro en diversas, sucesivas y frecuentes situaciones de enseñanza. Estos materiales además están acompañados de las especificaciones para el docente. Como ustedes saben, son materiales de apoyo para el maestro que presentan, modelan y ejemplifican y problematizan las estrategias de enseñanza, con actividades prácticas y elementos para la reflexión de los docentes. Se complementan con otros cuadernos del alumno, de fácil manejo en soporte gráfico y digital. Ustedes pueden ver que presenta varias sugerencias diversas a ser trabajadas con esa página del libro, del cuaderno que se está trabajando. Y para terminar el contenido de este tema, se plantea ese puente que debe existir entre la institución y las familias. Nosotros sabemos que la escuela de hoy no puede quedar ajena a los cambios sociales. La institución educativa del siglo XXI es interpelada por esos cambios y desafiada a generar nuevos contextos de participación. Por eso se hace necesario construir modelos pedagógicos con base en la escuela, la familia y la comunidad, cada una desde sus roles complementarios, construyendo culturas, confianza, respeto, entre otros valores. Por eso consideramos que la familia, la escuela y la sociedad deben transitar en clave de diálogo, participación y coeducación. El material educativo CLE es una oportunidad para, a partir de sus características y contenidos, generar esos espacios de comunicación, aprendizaje y enseñanza. El hecho de ser un cuaderno del alumno, de tener textos literarios que recuperan el vínculo de lecturas familiares, espacios de escucha, narración, lecturas compartidas, son oportunidad para crear espacios de comunicación, participación, que dan coherencia a la experiencia cotidiana de educar.
Por eso, desde este enfoque, queremos hacer referencia a este material, que es nuevo también, que Escuela y Familia, una cita ciegas, que también es una posibilidad en la que ustedes pueden seguir trabajando lo que es el vínculo escuela-familia. Desde este enfoque, los materiales educativos crean alianzas educativas con las familias. La necesidad de acompañamiento, información y formación en el marco de nuevas búsquedas de sentido sobre el rol de las familias en la coeducación para asegurar el derecho a la educación, el cumplimiento de las responsabilidades para educar a sus hijos y apoyar a la escuela, asegurando la calidad educativa. En este sentido, el docente, que es la figura central como actor fundamental de la educación, puede incentivar y promover procesos de integración familiar con nuevas prácticas, más participativas, respetuosas, que contribuyan a mejores vínculos, compromiso familiar en el uso y el cuidado de los materiales y recursos educativos y acompañamientos situados y relevantes que redunden en los mejores climas institucionales y en procesos coparticipados de educación. Bueno, esperamos haber sido más o menos claro y le deseamos mucha suerte a todos los maestros. Y una bibliografía que queda sugerida también allí al finalizar la PPT. Muchas gracias a todos. Sucede que una lechuza que es oriunda de Guichón le chista a los animales llamando a congregación, llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien secretos cantos que el río va cantando en su vaivén, va cantando en su vaivén. Misma cascada viene un sapo cururú trayendo versos de luna que hablan sobre Paysandú, que hablan sobre Paysandú. Un duende toca en una flauta y los bagres sin temor charlando lo más orondos con Martín el pescador, con Martín el pescador. Qué lindo cuando en el verano
congregación del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien secretos cantos que el río va cantando en su vaivén, va cantando en su vaivén. La misma cascada viene un sapo